El arte de hacer preguntas en psicoterapia y terapia familiar. Muy buenos días, muchachas, muchachos. Yo soy el psicólogo Jorge Ojeda, su servidor y amigo. Me acompaña mi querida colega y esposa Carla Fernández Cabrera. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy que hemos preparado para ustedes con mucho cariño y con mucho entusiasmo con respecto de precisamente cómo se componen las preguntas en psicoterapia y terapia familiar. Venga. Entonces, vamos a comenzar preguntándoles cuál es la intención de estar aquí. Vamos a hacer un poquito a compartirles un poquito de nuestra experiencia con respecto de los webinars. Bueno, a lo mejor ustedes están aquí para encontrar una fórmula concreta de cómo hacer intervenciones en terapia familiar y en psicoterapia, saber cómo hacer más efectivas sus intervenciones y también cómo obtener la información adecuada. A lo mejor ustedes tienen curiosidad con respecto de cuál es, cómo se hace la terapia familiar, o a lo mejor también, por ejemplo, ustedes están pensando en poner su consultorio, están teniendo el pensamiento de atender familias. Entonces, al final del día, lo que nosotros queremos es la intención del webinar, que ustedes se lleven herramientas prácticas para tener pacientes individuales y familias. Muy bien. Nuestra experiencia, por ejemplo, con más de 4,000 psicólogos, hemos tenido la oportunidad de convivir en este ámbito de la enseñanza con más de 4,000 psicólogos, es que, por ejemplo, a la hora de hacer preguntas, bueno, pues se encuentran con formatos de entrevista largos y poco útiles, o que a lo mejor las preguntas no tienen sentido, por ejemplo, o luego, por ejemplo, también estás en sesión y te pones a hacer preguntas de relleno. Aquí, por ejemplo, les vamos a compartir algo, Carla y yo. Cuando nosotros empezamos nuestras carreras, bueno, en mi experiencia personal, sobre todo, el primer paciente, ya acabando el posgrado y todo eso, acabando la maestría, tuve la oportunidad de trabajar para los servicios de salud y el primer paciente que yo atendí, así, frente a frente, en vivo, real, yo no sabía qué hacer. Entonces, a lo mejor esa es la intención precisamente de nuestra causa de psicoterapia 13, que nunca, jamás alguien vuelva a atravesar por esa experiencia, de no saber qué hacer. A todos nos gusta saber qué hacer. O a lo mejor te quedas sin preguntas en la sesión y al final del día tienes confusión y exceso de información. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que acaban una sesión con un dolor de cabeza tremendo porque el usuario les dijo millones de cosas y entonces ya no sabes qué hacer con esa información, y eso no puede suceder en ninguna de nuestras aulas, ni en ninguno de nuestros cursos, ni el día de hoy, porque realmente creo que el tiempo que ustedes invierten es muy, 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 muy valioso, precisamente. Entonces, no puede suceder que se queden sin preguntas, no puede suceder que se queden, que hagan preguntas de relleno, que no sepan qué hacer. Esa es nuestra intención, precisamente. Y luego, por ejemplo, aquí les vamos a hacer una pregunta. ¿El tener demasiada información es beneficioso para las sesiones? ¿Realmente es beneficioso? Nosotros pensamos que no. O sea, que no es beneficioso el tener mucha información. Definitivamente, cuando tienes mucha información, de repente ya no sabes qué hacer. Ya no sabes si hablar del problema, de la solución, si hablar del pasado, del presente, del futuro. Y parece que el terapeuta se queda con una ensalada de información en su mente y eso para nada va a ayudar a los procesos psicoterapéuticos porque vamos a estar indefinidos. Y esa indefinición nos va a perseguir y va a perseguir al tratamiento durante todas las sesiones. Imposible que recordemos o que atrapemos toda la información. Debemos tener un filtro donde definamos qué información nos es útil y cuál vamos a desechar. Muy bien. Entonces, les podemos mantener sus micrófonos apagados, por favor. Entonces, tener demasiada información no es útil para ningún psicoterapeuta. No le podemos poner atención a todo lo que nos dicen los usuarios. Y esta es parte de la experiencia precisamente que hemos tenido conviviendo en este tipo de ámbitos con nuestros colegas, ¿no? Si ya conozco muchas preguntas y formas de intervención, pero pero ¿por qué no funciona? O sea, ¿por qué no me funciona? Y al final, bueno, pues los usuarios se van insatisfechos del consultorio, te dicen, me voy igual, o sea, gracias por escucharme, pero me voy igual. No regresan a la siguiente sesión
o no presentan cambios y al final pues, los usuarios no te recomiendan. Y realmente, por ejemplo, déjenos decirles que el 80% de las personas que nosotros atendemos en nuestras consultas son por recomendación de otros usuarios. Entonces es muy importante que los usuarios realmente se vayan satisfechos con tu servicio. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo resolvemos estos problemas, muchachos y muchachas? Muy bien. En sesión, esencialmente, sí, facilito, esencialmente nos dirigimos a nuestros usuarios en teléfono familiar y con dos finalidades. La primera de ellas es obtener información, organizarla y después saber qué hacer con ella. Aquí, por ejemplo, muchos de nuestros alumnos nos preguntan, oye, las pruebas, por ejemplo, si ya aplicaste la prueba, padrísimo, hiciste una batería de 4 o 5 sesiones, que para nosotros no es, digamos, como lo óptimo, porque buscamos que nuestros usuarios se vayan con algo que hacer, con soluciones desde la primera consulta. Y ya tienes la batería y luego qué haces con la información. Entonces, es muy importante saber qué hacer con la información cuando la obtienes, para poder precisamente intervenir de una forma muy, muy, muy concreta. Para obtener información, por ejemplo, necesitamos reconocer la naturaleza de la información. ¿Es la información que estoy buscando de acuerdo a un marco de referencia científico o legal? ¿Cómo voy a saber qué es la información que estoy buscando? Pues lo primero que necesito es tener un modelo de intervención muy sólido. Solamente teniendo un modelo de intervención sólido, científico, validado, podré entonces reconocer qué información es la que voy a necesitar, qué información es la que voy a desechar. Recuerden esto, colegas, el marco científico que ocupamos siempre para hacer psicoterapia debe provenir de un marco totalmente basado en ciencia. ¿O en la legislación vigente tu país, que en este caso es México? Muy bien. O de las dos ideas. Entonces hay que reconocer a dónde pertenece ese tipo de información. Y, por ejemplo, intervenir. Un buen psicoterapeuta y un buen terapeuta familiar sabe predecir la efectividad de sus intervenciones, ser consciente del tipo de respuesta que estamos buscando y saber qué hacer en caso de que la intervención no dio resultado. Sí, porque a lo mejor ya sabes la técnica y la aplicas muy bien con 2, 3, 4, 5 pacientes, pero hay uno que de repente te dice, no, no sé, o te da una respuesta Park, par. no, tal vez, no lo sé. Y parece que el terapeuta se va a parar de pestañas, pero finalmente no va a, parece que no logra conversar con ellos. Les agradeceremos infinitamente si cuidan sus micrófonos, colegas, para que no se vicie la videograbación, si son tan amables. Ok, muy bien. Vamos a continuar con nuestro webinar. Flor, por ahí tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Aquí hay 4 componentes. Este es un desarrollo de Psicoterapia 13 de nosotros. Inclusive tiene marca registrada. Son 4 puntos que ustedes tienen que cuidar así o sí para poder hacer sus preguntas. Intención, por ejemplo, lenguaje, dirección y timing. Esta presentación va a estar disponible para ustedes con todo gusto terminando el webinar. Vamos a darnos a la tarea de subir esta grabación con muchísimo gusto a, a un sitio web para que esté disponible para ustedes. Entonces, intención, dirección, timing y lenguaje. Vamos a ir viendo cuál es cada una de ellas. Lo más valioso que puede tener tu intervención o tu pregunta para obtener información es precisamente la intención. ¿Cuál es la intención precisamente? Obtener información para organizarla desde un marco de referencia, ya sea científico o legal. Y en segundo lugar, intervenir con un objetivo predeterminado de acuerdo a un marco de referencia. Vamos a ponerles aquí un ejemplo así muy claro. Les pediríamos que mantuvieran apagados sus micrófonos o, si gustan, abandonar la sala, por favor. Gracias. Vamos a poner un ejemplo aquí de la intención. Entonces, aquí Carla, por ejemplo, yo le voy a hacer ella me va a hacer una pregunta. No vamos a trabajar con un solo usuario. Muy buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar, Juan?
Entonces el usuario le va a decir, el usuario le va a decir, tengo muchos problemas con mi pareja. A ver, muy bien, cuéntame entonces, ¿en qué consisten estos problemas? Ok, aquí, por ejemplo, la intención que tú tienes. Pues la intención es indagar a profundidad de dónde viene el problema con la pareja y saber sobre todo si podemos llegar a metas solamente con él. A definir la modalidad, el método que vamos a usar para intervenir. Esa es una de las primeras tareas y lo hacemos en los primeros minutos, idealmente en los primeros 20 minutos de sesión. Quizás también la intención aquí de la pregunta de cuál es el problema que trae el día de hoy aquí, es como enfocar la conversación precisamente para poder darle continuidad a la conversación. Vamos a ver la intención precisamente ahora con una familia. Aquí Carla me va a preguntar a la ¿En familia. qué les puedo ayudar? Entonces, por ejemplo, aquí ella va a decir, la verdad es que yo ya no aguanto a mi familia, tenemos muchos problemas con Gaby y con César, y mi esposo Ignacio no me ayuda. ¿Cómo escuchas, Ignacio, lo que tu esposa comenta respecto de que no le ayudas? ¿Cuál es la intención? La intención es conocer la perspectiva de él, del esposo. Habitualmente, cuando usamos la terapia familiar, lo primero que vamos a pensar es un prejuicio teórico y científico, evaluar cómo está el olón parental y conyugal. Es de las primeras cosas que vamos a hacer, así que uso una pregunta circular para conocer la perspectiva de Ignacio. En general, lo que queremos saber es cómo se llevan los papás, ¿no? Porque tenemos el prejuicio de que los problemas, por ejemplo, que tienen los niños, son producto precisamente de cómo se llevan los papás. Entonces, esa es la intención, ¿no? Y conocer precisamente cómo se llevan los papás. Y aquí él va a decir, mi esposa es una exagerada y está loca. Luego te puedes dar cuenta de que, No están yendo hacia el mismo camino. Mientras ella detalla un problema, él la descalifica. entonces, pues de ahí podemos inferir que viene el problema de los niños. Así es. Miren, lo más importante de todo y lo más importante de este webinar precisamente es la intención de las preguntas. O sea, siempre tienes que tener en mente qué quiero lograr, o sea, qué quiero lograr con mi pregunta. Para que no haya preguntas de relleno, de dónde vienen, cuál es la información que voy a obtener, cómo voy a intervenir. O sea, por ejemplo, aquí Carla va a hacer una escenificación con respecto de estos dos papás, ¿no? Que esta técnica viene de la terapia familiar estructural con la intención precisamente de reparar la relación entre los papás. Hablen ustedes dos acerca de cómo llevarse mejor para que sus hijos se lleven mejor también. Ok, muy bien. Entonces ella le va a decir al chavo, a ver, es que yo necesito que tú me ayudes porque yo siento que estoy sola en la casa. Tú nada más te llegas, te acuestas, te duermes, te levantas, te vas y yo siento que estoy sola Ok, totalmente en la casa. Y él le va a decir, bueno, pues es que yo trabajo mucho y, espérenme un momento. Yo les pedí que hablen de cómo llevarse mejor, qué necesita uno de otro para sentirse mejor entre ustedes. ok, fíjense cómo aquí la intención, por ejemplo, seguir reparando la relación de los papás para que después puedan hablar con los niños, que viene precisamente de la terapia familiar estructural. Este es un ejercicio que seguramente tendremos que repetir muchas veces hasta que la familia logre hacer lo que le pedimos. Si yo le pido que hablen de cómo llevarse mejor, tienen que hablar de eso, no hablar del problema y de cómo se han sentido y de dónde viene el problema, etcétera. No, deben hablar de cómo llevarse mejor y yo debo estar muy atenta como terapeuta para verificar si lo están haciendo o si no lo están haciendo, repetirlo nuevamente. Recuerden que entre más sencillo es su marco de referencia psicoterapéutico y entre más enfocada es la conversación, entonces ustedes van a tener mejores resultados. Nosotros somos enemigos de las integraciones. Así luego es que yo trabajo con un poquito de cognitivo-conductual, trabajo con un poquito de psicoanálisis y trabajo con un poquito de la terapia sistémica. Olvídenlo. ¿Por qué? Porque la terapia sistémica, por ejemplo, ha probado su valía científicamente y ustedes lo pueden comprobar, por ejemplo, en journals como Family Process, Journal of Systemic Therapies, Journal of Couple and Family Therapy. Inclusive hay muchos artículos también en American Psychological Association y también, por ejemplo, hay journals de cognitivo-conductual y hay journals y procedimientos científicos de, por ejemplo, de la terapia humanista, pero todos tienen un método. Y si los mezclas, pues entonces ya rompes el método y empiezas a hacer ensaladas que realmente no sirven absolutamente para nada.
Entonces, lo más valioso, inclusive, ustedes pueden leerse así libros de preguntas, por ejemplo, de cómo hacer preguntas en psicoterapia, etcétera, etcétera, pero si no vienen de un modelo terapéutico científico o no vienen de un marco de referencia legal o no vienen de los modelos, de los manuales, por ejemplo, de DSM, y decía que aquí Carla tiene muchísima experiencia en eso, no vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Creo que esto que estabas comentando, Jorge, de repente se ha malinterpretado. Nosotros no estamos en contra de que los colegas se profesionalicen. Eso está genial y hay que hacerlo. Lo que sí no es recomendable es que con un usuario o con una familia mezclemos modelos. A eso nos referimos. Padrísimo conocer muchos modelos, padrísimo, muy bien. Nosotros somos sistémicos, es lo único que sabemos hacer bien, pero a la hora de que una familia, un usuario llega contigo, usa un método. No hagas ensaladas porque luego puede salir como una combinación media extraña. Dices tú, tacos al pastor con mermelada es como algo medio raro, ¿no? Que no nos va a resultar favorable. Sí, claro, ¿no? A una barbacoa, por ejemplo, póngale cajeta. La barbacoa para nosotros pues es deliciosa y la cajeta también, pero juntos quién sabe qué sepan. Entonces, todos los modelos terapéuticos son fantásticos, todos tienen su valía, pero no hay que mezclarlos. Lo más importante de este webinar es que ustedes sepan cuál es la intención de sus preguntas. Ahora, por ejemplo, el lenguaje de los usuarios. Emplear el lenguaje, las palabras que utilizan los usuarios para describir la situación actual como una forma de unirse a ellos. Esto está descrito increíblemente en este libro fantástico de En busca de soluciones de Bill O'Hanlon y Wynder Davis de 1990 que se llama En busca de soluciones. El lenguaje también, por ejemplo, utilizar el lenguaje de los usuarios aumenta la efectividad de las intervenciones. Fíjense, por ejemplo, aquí eh, vamos a equivocarnos, ¿no? Aquí Carla, por ejemplo, le va a preguntar a la usuaria, en qué te puedo ayudar? Muy bien, ¿en qué te puedo ayudar? Soy una persona muy insegura y realmente no sé cómo tomar decisiones. Háblame de tu inseguridad. Bueno, aquí lo está haciendo bien porque está utilizando el lenguaje del usuario, ¿no? Porque está diciendo, háblame de la Claro. inseguridad, está replicando exactamente las palabras de Gaby. Pero a ver, equivócate, Carla. ¿Cómo es que llegaste a tener tan baja autoestima? ¿Cuándo la usuaria dijo de la autoestima? Jamás en la vida. Nunca. Jamás. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos usando el lenguaje correcto? Pues cuando la usuaria nos da una frase, idealmente el terapeuta tiene que parafrasearlos, las mismas palabras que los usuarios están usando con nosotros. Y regla de la terapia sistémica, al menos desde nuestra escuela, es nunca incluyas elementos lingüísticos ajenos Palabras al usuario y sobre todo que sean etiquetantes, denigrantes o que sean patológicos. patológicos, negativas. Está estrictamente prohibido hacer eso. Ajá, porque el usuario viene a buscar una solución, hay que escuchar muy bien cómo se dirigen, con qué palabras, y para hacer una devolución, usar exactamente las mismas palabras. Siempre nos preguntan, oye, si me hablan con groserías para describir un contexto de un problema, pues entonces las usamos porque es lo que ellos nos están describiendo. Aquí, por Ajá. ejemplo, Carla le va a preguntar a este usuario, ¿no? Que es un usuario así como muy dicharachero. Le va a preguntar en qué te puedo ayudar, ¿En ¿no? qué te puedo ayudar? Y le va a decir, Carla, me siento de la chingada. ¿Cómo es esto? Háblame, a ver, ¿cómo es que te sientes de la chingada? ¿Desde hace cuánto tiempo? Correctamente, ¿no? O sea, aquí no nos importa si es una mala palabra o no, estamos utilizando el lenguaje del usuario. Y miren, entre más utilicen el lenguaje del usuario, más efectivas van a ser sus intervenciones y van a tener la oportunidad de obtener mucho más información, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Carla puede decirle, ¿cómo es que te sientes tan mal? Y él va a decir, Eh, no, no me siento me mal, siento de la me siento chingada. de la chingada. Entonces, Ajá. siempre a nadie le gusta, muchachos y muchachas, que nos pongan palabras en la boca. O sea, a nadie. Entonces, Sobre todo si son negativos. no. Entonces, lo que hay que hacer aquí para poder tener precisión en las intervenciones y para poder obtener la información, porque es lo único que hacemos en la terapia, obtener información e intervenir, es precisamente utilizar el lenguaje de los usuarios. Ok, muy bien. La dirección, bueno, aquí si ustedes nomás tienen una sola Muy persona, es fácil. muy fácil. La dirección va a ir hacia una sola persona, la terapia individual. Pero cuando trabajamos en terapia familiar, entonces aquí, por ejemplo,
no sé, Gaby va a decir, Ignacio, yo quiero que tú me ayudes con los niños, Me voy a equivocar con la dirección, con la dirección y le voy a decir aquí a César, al hijo, ¿cómo ves que tu mamá le pide a tu papá que le ayude? ¿no? Tache, O puede ser todavía peor, le pueden decir a Ignacio. Ignacio, oye, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ayudar a Gaby con los niños? Pues quién sabe, ¿verdad? Él no tiene idea de qué es lo que su esposa está pensando, o sea, a lo mejor él ya está haciendo algo que él entiende como ayuda, pero su esposa no lo ve de esa manera, no lo percibe. Entonces, tache dirección. Si no se dirigen a la persona ideal, a la hija, al hijo, a Ignacio, dirección, tache. A quien tenemos que preguntarle es a ella. ¿Qué es lo que espera que su esposo haga para sentir que la ayuda? Porque Ujú. aquí ella va a decir, bueno, pues es que quiero que se levante conmigo temprano y que me ayude con el desayuno. Ah, ok, muy bien. Ok, Fíjense cómo esa simple conducta significa así de te estoy ayudando, exacto. ¿no? Y eso es terapéutico, realmente. La terapia, muchachas, está hecha de actos sencillos, o sea, que la gente haga cosas sencillas, pero que les sean significativas. Eso, o sea, no tienes que así lograr los cambios súper espectaculares. Desde la terapia sistémica, por ejemplo, y desde la terapia centrada en el problema del Mental Research Institute, decimos que un cambio pequeño genera mucho más cambios. Si por el contrario ustedes le preguntan aquí, equivocándonos con la dirección a Ignacio, oye, este, ¿Qué vas a qué hacer? vas a hacer? Él va a decir, no, pues no sé. Pero como todo es comunicación, cuando él dice no sé a la terapeuta, ella va a decir, bueno, pues es que no me conoce. Entonces, mucho cuidado con la dirección cuando trabajen con familias. También acá, como decía hace rato Carla, le podemos preguntar aquí a Lalo, ¿no? Oye, ¿qué puede hacer tu papá para ayudar a tu mamá? Pues también Pues eso. el chico podría tener miles de ideas o tal vez ninguna, pero quién sabe, lo que necesita es ella. Una de las premisas más importantes en terapia familiar es, cuando hay una necesidad, pregúntale al necesitado. Claro. Entonces ahí está la dirección. Y el último elemento, muchachas, esta es una frase de Carla Cabrera que dice, hacer preguntas o las intervenciones en el momento correcto, ni antes ni después. Vamos a ponerles un error del timing, por ejemplo. Imagínense que ya pasaron 50 minutos de su sesión y entonces le preguntan a un usuario o a la familia, ¿qué les gustaría lograr con la terapia? Tache, porque esa es una de las primeras preguntas que hacemos en los primeros minutos de apertura de sesión. ¿Qué quieren lograr con la terapia? Si la hago en el minuto 59, 59. me queda un minuto para usar esa información que es súper valiosa. Entonces, se me pasó el tiempo, se me fue. Ya no va a ser tan útil como hacerla en los primeros minutos. Tengo una gran cantidad de sesión para aprovechar lo que la familia me diga. Perdí la brújula de mi terapia por no hacer esa pregunta al inicio. O aquí, por ejemplo, Nacho le puede decir a Gaby, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero ayudarte. Ok, Es genial. timing, ¿no? O sea, aquí es de oro, por ejemplo, para reparar la relación entre los papás desde la terapia familiar estructural, de oro. Y un terapeuta se puede equivocar, por ejemplo, en la dirección, en el lenguaje, en el timing y en la intención, por ejemplo, preguntándole aquí a Lalo, ¿cómo vas en la escuela? Uf, O sea, ya perdiste completamente la escena. Entonces recuerden estos 4 puntos durante todo el webinar. Intención que quieren lograr con la intervención o con la pregunta que ustedes están haciendo. Número 2, lenguaje. Utilicen, eso es una regla de oro al principio de todos nuestros cursos. Les decimos a los alumnos, no incluyan más palabras por el momento. Usen estrictamente las palabras que están usando los usuarios. Dirección, a quién dirijo la pregunta. Y timing, que es hacer la intervención en el momento correcto. Ni antes ni después. respecto de la dirección, Lorena nos dice que si siempre los terapeutas sistémicos son directivos, en los modelos estructurados siempre son directivos, en los modelos postestructurados ya no somos directivos, somos más horizontales. Ahora, por ejemplo, de la terapia familiar, o sea, hemos visto, no sé, muchos videos, hay mucha información ahorita en TikTok, en YouTube, ustedes lo que quieran, de que, por ejemplo, la terapeuta le dice a los miembros de la familia, por ejemplo, ¿cómo te sientes, Ignacio? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo te sientes? Y cuando trabajas con una familia, al final, de veras, ¿eh? O sea, al final, ¿qué haces con esa información del cómo te sientes por 4?
Sí. Imposible. Por el contrario, o sea, si organizas la información de acuerdo a un modelo, que en este caso que está usando Carlos, la terapia familiar estructural, es muchísimo, muchísimo más sencillo. Tenemos una frase, por ejemplo, para la terapia familiar y decimos, si puedes con 2, puedes con 10. Venga, muy bien, muchachas y muchachos. Entonces tengan en mente estos 4 elementos. Ahora, ¿qué ven aquí? Esta es una diapositiva que de repente la pensamos para meterla, pero le dije a Carla, ¿sabes qué? Sí hay que meter esta diapositiva. ¿Qué ven aquí? Pues ven una pareja, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo vemos una pareja, ¿por qué? Porque tienes ese conocimiento previo. Pero si a un niño de 5 años le enseñas esta misma botella, ¿saben qué va a ver? Pues de repente te va a decir, no, pues hay unos delfines, ¿no? O hay unos pescados, o hay unas focas. ¿Por qué? Porque tiene precisamente el conocimiento previo. Entonces, no se trata, por ejemplo, de si es la pareja o de si son los delfines. Se trata del conocimiento previo que tienes, precisamente para poder organizar la información. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque a lo mejor hay detalles que son muy importantes para un modelo terapéutico y para otros son irrelevantes. Sin embargo, el hecho de que en una de esas no veas los delfines le puede costar la vida a un usuario. Piensa en esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, él va a decirle a Carla, me siento de la chingada, me siento muy triste, ya no, la vida no tiene sentido para mí, sería mucho mejor que yo ya no estuviera aquí en este mundo. Ándale, pues esta es una pregunta que definitivamente nos debe llevar a preguntar un poco más. ¿Cómo es esto de que ya no quieres estar en este mundo? Dime qué has pensado. Aquí ¿cuál es la intención? Por ejemplo, ¿cuál es la intención, Carla? La intención es descartar un trastorno orgánico que va muy de la mano con lo que Aldo nos pregunta, ¿cómo maneja la terapia sistémica la depresión? La depresión orgánica primero la tenemos que pensar desde una dimensión orgánica. Eso es lo primero que hacemos. Lo segundo que hacemos es verificar, como en este caso, cuál es el discurso que se asocia. ¿Qué me contestaría él? Él te va a decir, pues sí, yo ya no quiero estar aquí y de veras, ¿eh? O sea, si ahorita yo saliera y me atropellara un camión, me cayera un rayo, por ejemplo, Pero eso que tú me platicas es algo fortuito. ¿Has pensado tú deliberadamente hacerte daño? me da pena decirlo, pero pues sí. ¿Qué has Ajá. pensado? He pensado, por ejemplo, el otro día me metí a Google a ver cuáles son las formas más indoloras de morir. Ajá. Y, por ejemplo, pues son las pastillas. Si me aviento de una instalación para abajo que tenga más de 100 metros y caigo de cabeza, seguro que no sobrevivo. ¿Y qué tan capaz te sientes de llevar a cabo esas acciones que viste en el Google? Me detiene mi mamá y mi papá, Pero pero todavía un tiempito, ¿no? me detiene mi mamá y mi papá, pero pues esto ya es algo que yo ya me siento de la chingada, Carla. ¿Qué tan capaz te sientes de llevarlo a cabo? ¿Qué te Sí, pues detiene respecto de tus sí. papás? Ok, entonces aquí Carla lo que está haciendo, está viendo los delfines, ¿sale? Pero un terapeuta, por ejemplo, que no tiene este entrenamiento en DSM, o sí, que todos los entrenamientos en psicoterapia deberían al menos hacer una escalita en las situaciones de riesgo que son urgencias psiquiátricas, violencia y consumo de sustancias. Si no ves los delfines, por ejemplo, aquí Carla se puede pasar la sesión me preguntas así, ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Qué piensas respecto de qué sentirían tus papás, etcétera? des- Puedo estar totalmente desenfocada en vez de indagar lo que tengo que hacer a tiempo, que cuen- es evaluar la severidad del deseo de morir. cuéntame de tu infancia, y a lo mejor haces una anamnesis completa, el usuario se va y a la siguiente sesión ya no regresa. Que podríamos pensar lo peor, ¿no? Inclusive. ¿Cuál? Bueno, entonces, ¿cómo abordamos o desde qué mirada abordamos los trastornos? Desde la mirada orgánica primero o una mirada evaluativa para ver si el usuario es portador de algún síntoma. Y después, desde la terapia sistémica, tenemos una gran cantidad de modelos para abordar. Entonces, hay que ver los delfines, ¿no? O sea, sobre todo cuando se trata de urgencias psiquiátricas, violencia y consumo de sustancias, muchachas y muchachos. Quizá hay que ver los delfines, ¿no? Porque si no los ves, le puede a un usuario.
Y eso tiene que ver con qué, con el conocimiento previo. Ok, chicas, aquí voy a citar a Monse García, que es otra de nuestras maestras en el diplomado en terapia familiar, que dice que la psicoterapia es una mesa de tres patas, que requiere precisamente de un modelo terapéutico, que ahorita es el grueso precisamente de lo que vamos a abordar aquí en el webinar el día de hoy, pero para ejercer como psicólogo, como psicoterapeuta, pues también tenemos que cumplir con ciertos aspectos legales aquí en México y para darle seguimiento a los aspectos legales, sobre todo las situaciones de riesgo, pues necesitamos precisamente de los modelos de diagnóstico que nos ofrecen DSM y CIE. Es una mesa de tres patas. Si le quitas una de estas tres patas, la mesa se cae. Ujú. ¿Desde dónde vienen nuestras preguntas? Pues precisamente también de dónde viene la intención de un modelo terapéutico, de los aspectos legales o del área clínica. Nos dice Raúl, ¿en qué situaciones es adecuado usar la terapia sistémica y en cuáles no? La respuesta es muy fácil, colegas. Cuando ustedes están entrenados en el modelo. Esa es la respuesta. Ayer precisamente le decía a una colega en la clase que el terapeuta, cualquier modelo en psicoterapia que use, se lo debe conocer y se la debe creer. Porque si entramos a aplicar un modelo y nosotros entramos con inseguridad o pensando que el modelo no va a servir o pensando que lo voy a hacer mal, entonces no apliquemos nada, porque vamos a dejar peor a los usuarios. ¿En qué situaciones se aplica el modelo sistémico? En todas. Es que Va a tenemos depender. cinco, ¿no? Modelos. Claro, la terapia estructural es para familias, el Mental Research Institute es para usuarios individuales, la terapia colaborativa centrada en soluciones y narrativa para Familia. familias e individuos. Y el motivo de consulta o los motivos de consulta pueden ser variados, pero tenemos 5 posibilidades muy marcadas para intervenir. Muy bien. Entonces, yo más bien les diría, ¿cuándo no aplicar un modelo psicoterapéutico? Cuando tienes una situación de riesgo. O sea, ahí ya ningún modelo psicoterapéutico juega. Sí. Más bien juegan las disposiciones legales y el DSM y el CIE, todos los cursos de psicoterapia, que desafortunadamente en México no es así, pero debería ser una norma, ¿no? Debería ser una legislación, una, todos los cursos en psicología y psicoterapia deberían contener al menos un módulo pequeño de evaluación del examen mental, por ejemplo, de la evaluación de violencia y de la evaluación del consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque son situaciones letales para los usuarios. Ayer voy a usar una frase de un colega, un alumno del diplomado que dice, es una tentación ser salvador del mundo. Sí, claro. Y creo que sí, es una tentación ser salvador del mundo, sin embargo, pues en muchos aspectos estamos limitados. Hay que conocer muy bien cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestros límites con mucha humildad y siempre cuando hay situaciones de riesgo u orgánicas, incluir a otros profesionales de la salud mental. Los casos más difíciles, muchachos, que se puedan ustedes imaginar: suicidio, homicidio, violencia, Bulimia, anorexia, este, consumo de sustancias. todas acaban con una hoja de referencia. Ahorita vamos a verlo más adelante. Luego, de repente, los chicos nos dicen, oye, ¿por qué las disposiciones legales en todos los programas, por ejemplo, en todos los webinars lo mencionan? Porque es indispensable. Y creo que no nos vamos a cansar de mencionarlo en ninguno de nuestros webinars. Sería irresponsable de nuestra parte no mencionar estas partes clínicas y legales y darle únicamente peso a la terapia sistémica. Nos dice Lore que si podemos hacer una intervención respecto de cuando está en riesgo la vida de un usuario. Órale, por ejemplo, Entonces, este chico estaba diciendo que tiene deseos de morir, que ha visto en Google las formas menos dolorosas dolorosas de morir. de morir. Y entonces él ya nos describió que tiene algunas ideas. Si yo le digo eh, qué tan capaz te sientes de llevar a cabo estas acciones, Y yo te voy a decir, no, pues es que esta era mi última oportunidad. Si saliendo de aquí no me siento bien, pues creo que hoy es un buen día, porque estoy solo y mis papás están fuera de la ciudad. ¿qué planeas hacer al salir de aquí si no te sientes bien? Y pues, por ejemplo, pues pasar a comprar medicamentos controlados, falsificando una receta, soy muy buen falsificador y yo creo que con una dosis de Vicodin, ¿Ok? con unas 100 pastillas, pues sí me muero.
Bueno, y dime, ¿esto que has planeado te ha ocurrido en algún otro momento de tu vida? ¿O lo has hecho en algún otro momento de tu vida? Hoy es el día final, Ok, pero antes de hoy, ¿lo has hecho antes? ¿no? ¿O lo has planeado antes? Pues planeado sí, pero me detenían mis papás, pero hoy que no están en la ciudad, Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo con este chico? Estoy pasando de la idea de morir a la planeación de morir. Es un paso abismal. La idea a la planeación o a la ejecución. Habitualmente los trastornos del estado de ánimo por ejemplo, la distimia, tienen ideas de morir, pero no planes. Mientras que una depresión grave, por ejemplo, los lleva a planificar o inclusive a ejecutar. ¿Qué es lo que hago con estas preguntas? Saber, intención, y claro, con intención, saber en qué grado se encuentra de severidad y para referir finalmente. a un psiquiatra. Así. Pero si tú, por ejemplo, le das la hoja de referencia a él, ahorita hablamos de las hojas de referencia, él va a hacer No, una carta, va a agarrar la hojita, se va a escribir una carta de de despedida despedida en la hoja de en la hoja de referencia. referencia y va a ejecutar. Sí, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El chico no está en condiciones mentales de recibir una hoja de referencia e ir de manera voluntaria, porque está planeando morir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Romper la confidencialidad como se lo habíamos anticipado en el consentimiento bajo información y llamar a su contacto de emergencia, que idealmente debe ser alguien mayor de edad y que sea relacionalmente muy cercano a él. Que venga por él, le explicamos la situación de Nacho, por ejemplo, y entonces le entregamos la hoja de referencia a un tercero para que ahora sí lo lleve al psiquiatra. Así es. Sencillísimo. Muy bien, muchachos y muchachos. Entonces, es una mesa de tres patas, o sea, a fuerzas. Si le falta una, no está completo. Ahora sí, vamos a lo que venimos, muchachas. Modelos terapéuticos. La terapia familiar estructural, por ejemplo, se basa en una estructura jerárquica. ¿Y qué dice? Es un modelo prejuicioso. Dice, los síntomas se generan a partir de una estructura. Explicaciones acerca de qué causa el síntoma. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que los problemas se generan a causa de que los miembros de la familia no ocupan su lugar o no lo ocupan bien. Ahí les va un ejemplo súper sencillo, ¿eh? Por ejemplo, aquí, el papá le dice la mamá le dice al niño, ponte a hacer la tarea. Y el niño le dice, ahorita, ahorita, Luego, deja de estarme molestando, por favor. Cállate. ¿Quién tiene el poder, muchachos y muchachos? ¿El niño o la mamá? pues el El niño, niño. por la forma en la que se dirige, ¿verdad? Parece que él es un niñote grandotote. ¿Ocupa su lugar? No. Aquí el poder lo tiene el niño y la mamá no. Así es. Ahora, por ejemplo, ¿no? La mamá le puede decir al niño, ponte a hacer la tarea con una chingada. ¿Quién tiene el poder? La mamá, pero no lo ocupa bien. Entonces, esas son las dos fórmulas, muy sencillito, ¿eh? De cómo se generan los problemas a partir de este modelo terapéutico. Ok, chicas y chicos, muy bien. Entonces, hablamos de vínculos jerárquicos, o sea, los miembros de la familia deben ocupar su lugar en general. ¿Cuáles son estos vínculos jerárquicos? Pues los papás deben tener más poder que los niños, Claro. la relación entre los papás, Debe estar más unida que la de uno de los padres con los hijos los hijos mayores deben tener más responsabilidades que y los los hijos, menores. que los hijos menores. Esto tiene que ver mucho con el ciclo vital familiar. Ajá. Y, por ejemplo, los papás deben tener más responsabilidad y más injerencia en la educación de los niños que cualquier otro Que miembro, que los una abuela, por abuelos, que ejemplo, los ¿no? Que los tíos. tíos, etcétera. Es un modelo prejuicioso. Así es como funciona bien una familia. Y, por ejemplo, también es una situación de pertenencia. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, digamos como que el lugar de los papás es de los papás y el de los niños es de los niños. Porque, por ejemplo, si aquí vamos a equivocarnos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona mal una familia. Si la mamá le dice, ponte a hacer la tarea, y la niña le dice ahorita, y entonces de repente ustedes se pueden dar cuenta facilísimo que el papá le dice a la mamá, a ver, Silvia, cállate. O sea, Deja que la niña vea la tele.
y deja que haga la tarea cuando ella quiera. ¿Quiénes traen el poder? El papá y la niña. Claro. Y ella queda descalificada. Pertenencia, todavía puede ser peor. El papá le puede decir, la mamá le puede decir a la niña, haz la tarea. Y la niña le va a decir, ahorita, cállate. Y el papá le va a decir, a ver, Silvia, deja que la niña haga la tarea cuando ella quiera. ¿A poco yo te reclamé o te estoy reclamando todo el tiempo de que te acostaste con 8 personas antes de ser mi esposa? Wow. Entonces aquí ya no nada más están mezclados el olón de los papás, sino también El de el, los hijos. el de los hijos y el de la pareja, pero puede ser todavía peor. Ahí les va la escena. Ponte a hacer la tarea. Silvia, deja que la niña haga la tarea cuando ella quiera, ahorita que vea la tele. ¿A poco yo te reclamé que te acostaste con 9 personas antes de casarte conmigo? Estás igual de loca que tu mamá. Oh, terrible, porque ya se hizo ahí una mezcla entre las cosas que tienen que ver con la pareja, las que tienen que ver como padres, y peor aún, ya involucró a la familia extensa. Se hizo una maraña de problemas con un discurso bien chiquito, ¿verdad? Pero puede ser todavía peor. El papá, ok, aquí la mamá le va a decir, haz la tarea. Y la hija le va a decir, ahorita, déjame ver la tele. Y el papá le va a decir, Silvia, deja que la niña vea la tele, que haga la tarea cuando quiera. ¿A poco yo te reclamé que te acostaste con 9 personas antes de casarte conmigo? ¿Estás igual de loca que tu mamá? No debía haberme casado contigo, le hubiera hecho caso a mi papá. Wow, terrible, ¿ah? Una mezcla de esta pareja con este rol de padres, con la familia extensa de él y de ella, y se hace una maraña de problema que de verdad va a llegar a la sesión una familia tremendamente afectada comunicacionalmente hablando. Y la niña, por ejemplo, no se diga, o sea, va a presentar muchísimos síntomas. Claro. O- Dicen, están hablando de las órdenes de amor de Hellinger, no para nada, estamos hablando de Salvador Minuchin, de técnicas de terapia familiar estructural. Creo que, por ejemplo, este autor Hellinger, y por ejemplo, hay muchos autores muy bonitos, por ejemplo, ¿cómo se llama este otro autor, Carla, del hombre en busca de sentido? No, no, no. Ahorita viene el nombre, ¿no? Si por ahí lo pueden soplar, es un libro conocidísimo, se me fue ahorita el nombre de Víctor este. Frank. Víctor, gracias, Víctor Gracias, Frank, ¿no? gracias, Denise. Es un libro fantástico, o sea, por ejemplo, hay otro libro que a mí me gusta mucho que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Hay otro libro fantástico, por ejemplo, también de Jorge Bucay que se llama Cartas para Claudia. Todos esos libros hermosos, padrísimos. eh, Mis besos para los autores, pero no te enseñan a hacer terapia. Pero no te dicen cómo. Y yo quiero decir algo que se los digo con mucho cariño, colegas. Seamos muy cuidadosos de la literatura que usamos para hacer psicoterapia. Las lecturas como las que acaba de mencionar Jorge, cualquier persona las puede leer, cualquiera. Y cualquiera nos puede dar el consejo que ese libro da. Pero eso no es hacer psicoterapia. Entonces son libros de cabecera sumamente hermosos, pero son opiniones del autor, son experiencias del autor, pero no provienen del método científico. A Carla y a mí, por ejemplo, y a nuestra familia, nos encantan los perros. Pero no por ejemplo, aquí, ¿no? A esta familia, No le puedes decir a esta familia que cómprense un perro. para resolver los problemas entre ustedes, cómprense un perro y salgan a caminar diario con él. Órale, venga. Hay 2 formas, muchachas, solamente 2 formas en las que ustedes pueden abstraer un discurso de una familia o de un usuario. Y de ahí va a venir la intención. O lo abstraen desde un modelo terapéutico científico, desde la mesa de 3 patas que les mencionamos, o lo abstraes de manera personal. Sí. Si te lo justificas de manera personal, vas a decir, no, hombre, pues pobrecita de la chava, ¿qué hace con este patán? Debería dejarlo, etcétera, etcétera. O puedes decir, no, pues sí, el hombre tiene razón, la chava se acostó con muchas personas antes de casarse con él. No tiene sentido. O sea, no te haces unas pelotas, te lastimas el corazón, te lastimas la cabeza. Y los lastimas a Y ellos porque se van a ir igual. no se puede abstraer ningún discurso de un usuario de forma personal. O sea, y son libros preciosos, pero te llevan precisamente a eso, ¿no? A generar realidades clínicas entre comillas, desde una fórmula personal. Ok, chicas y chicos, entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, pues uno, restablecer el orden jerárquico con respecto del cambio de perspectiva
que tienen los miembros de la familia. Si aquí el papá descalifica a la mamá, ¿cómo creen que la hija la ve? Pues claro, como un ser inferior a la que no va a obedecer nunca. ¿Cómo? Pues Pero, por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí, en sesión, el papá le va a decir, es que mi esposa está loca, trata muy mal a mi hija. y esta hija se va a crecer, va a ser una hija súper apoyada por el papá y además va a empezar a tratar a la mamá Como, como loca. y aquí la hija le va a decir a la mamá, sí, mamá, estás loca. Y cada vez que la mamá quiera poner reglas o límites a la hija, le va a decir, tú estás loca, mamá. ¿Ah? Entonces, que ahorita Carla, por ejemplo, ya sabe, ¿no? Que aquí hay una alianza entre el papá y la hija, y tiene una intención precisamente de que los miembros de la familia se miren ahora distintos. ¿Y qué vas a hacer, Carla? Pues entonces hay que romper esta alianza. ¿Ah? Y hay que, A ver, alguna intervención. claro, y hay que decirle a la mamá, le voy a preguntar, oye, Gabriela, ¿a ti te gusta que él te llame loca frente a tu hija? Me lastima. Por favor, dile que no te gusta que te llame así. Y entonces vamos a hacer esto, ¿no? Si tiene, por ejemplo, 4 o 5 sillitas, le vamos a decir a la niña, a ver, pásate para allá, ¿no? Claro. Lejecitos, me lastimas. Y aquí la niña va a decir, papá, 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 por favor. Espera, Gaby, un momento, tus papás están hablando y le voy a usar ahora a él, le voy a decir, a tu esposa no le gusta que le llames loca y la descalificas frente a tu hija. Iluminación, ajá. Quiero que le hables diferente, sintiéndose respetada. Guau. Dale respeto a tu esposa ahora. Fíjense, o sea, estos son unos monos de madera, pero si ustedes alcanzan a sentir el momento de tensión que se genera aquí, entonces él va a decir, oye, Gaby, discúlpame, o sea, por decirte tan feo y pues sí te voy a apoyar. Ella va a decir, quiero que me respetes. Aquí nos vamos a equivocar con la dirección, ¿no? Y le dice, pregúntale a Nacho. ¿Qué vas a hacer para respetarlo? No, pues no sabe. No sé, él no sabe, hay que preguntarle a ella. Dile cómo, qué puede hacer para que tú te sientas más respetada. Que no me digas loca, ¿Qué más? que me des mi lugar enfrente de tu mamá y de tu papá, que platiques primero conmigo antes de tomar decisiones. Ok. Aquí la mamá ya se está como, acá como creciendo, ¿Y algo que ¿no? pueda hacer ahora mismo que te haga sentir que te respeta? Pues quiero que me diga que valgo la pena, o sea, que se siente orgulloso de que se casó conmigo. Díselo, Nacho, Ignacio. ¿sí siente el momento de tensión? ¿Y qué creen que está pensando acá? Voy a perder el poder. La niña piensa, voy a perder el poder. Y cuando un niño adolescente empieza a perder el poder, obviamente va a pelear por conservarlo. Puede hacer intromisiones en la conversación, puede mostrarse rebelde ahí mismo en la sesión. Quiere ganar el poder que está perdiendo. Entonces, siempre hay que hacer un límite con los hijos para que ellos puedan conversar. Y está escuchando ella, finalmente está escuchando. Ahora, hay que traerla también a la conversación antes de que se vayan. Así de, a ver, Nacho, dile a tu hija que respete a su mamá. Vale. ¿No? Y obviamente, pues ya que tienes este grupo de papás, ¿no? O sea, estos dos papás en orden, pues obviamente a la niña no le va a quedar otra más que hacer caso. Dice Susan, ¿qué pasa si el papá no quiere cambiar o cooperar en la Ah, terapia? no importa. O sea, esta es una regla también de la terapia familiar Todo es comunicación, y todo. no le crean a la familia. O sea, aquí el papá va a decir, no, pues es que yo ya estoy muy viejo para cambiar, y son mis ideas. Y yo le voy a preguntar, a ver, Nacho, ¿qué es más importante? ¿Tus ideas o tu familia? ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú traes en la cabeza o el futuro de tu hija Gaby? ¿Qué es más importante? Dice Salvador Minuchin que las familias traen sordera selectiva y esa sordera pues hay que quitárselas. ¿Cómo lo hacemos? Con técnicas de intensidad, repetir el mensaje hasta que lo hagan. La cantidad de veces que sean necesarias en la sesión para que finalmente el olón se vea unido y sean ellos los que llevan la jerarquía y no los hijos. Eh, Pero ellos como hablando como grupo parental.
En una estadística, por ejemplo, que nosotros tenemos, el 60% de los usuarios que atendemos son niños y adolescentes. Son, lo voy a decir así sinceramente, son muy buen mercado. Y rara vez nos entrevistamos con una niña. O sea, porque imagínense, ¿no? Aquí el papá descalifica a la mamá, le dice que no le gusta, que se acostó con quién sabe cuántas personas antes, la descalifica enfrente de la niña, de la mamá, y ustedes le aplican pruebas a la niña y hacen terapia de juego. Le No, preguntamos cómo se no siente. sé qué tan efectivo vaya a ser eso, la verdad. Hay un prejuicio teórico desde este modelo que dice que todos los problemas de los niños y los adolescentes obedecen a la calidad de las relaciones de los adultos a su alrededor. Vamos a poner este caso bonito donde la niña conversa con la terapeuta, tenemos sesiones muy bonitas, confía mucho en ustedes, etcétera, pero ¿a dónde creen que va a regresar cuando se salga de sesión? Aquí, al contexto familiar, que es su contexto más cercano. Y si ellos dos siguen disfuncionando, ¿qué creen que va a pasar con la niña? Va a venir a sesión y les va a seguir platicando que se siente mal, que sus papás se pelean, que se dicen cosas muy feas, etcétera, etcétera. La regresamos a un contexto que no es nada propio para el bienestar de los menores de edad. Por eso es que siempre trabajamos con la familia. Nunca nos entrevistamos con niños Nunca. y rara vez a solitos, ¿no? Y rara vez nos entrevistamos con un adolescente, pero así como, ¿no? Uno de cada mil. ¿Por qué? Porque tenemos el prejuicio teórico de la terapia familiar estructural. Entonces, chicas y chicos, venga. ¿Y cuál es el otro objetivo de la terapia familiar estructural? Es que los miembros de la familia ocupen su lugar y pues que lo ocupen bien, ¿no? Y obviamente, pues resolver el motivo de consulta en cuanto a frecuencia, intensidad o cambio de perspectiva. Luego de repente nuestros alumnos nos preguntan, oye, ¿cuántas sesiones ocupan con una familia? Y nosotros decimos, inclusive en la práctica clínica del diplomado en terapia familiar, nuestros alumnos ocupan entre 1 y 3 sesiones. Fácil, ¿no? Y los usuarios realmente se van muy satisfechos de las sesiones. Y me van a decir, oye, Jorge, Carla, ¿cómo se dan cuenta de que fueron efectivos? Bueno, pues primero le preguntamos a la familia si la sesión le fue útil. Y si nos responden, sí, ya sabemos qué hacer, muchas gracias, ya nos pusiste de acuerdo, ya tenemos otra fórmula para enfrentar los problemas. Y aparte les aplicamos una escala de evaluación por sesión, que es un instrumento de evaluación de la sesión estandarizado a nivel internacional del señor Scott Miller. Entonces, y por ejemplo, este ítem, esta escala evalúa si los usuarios se sintieron escuchados, si, por ejemplo, se habló de lo que ellos querían, si le gusta la forma de trabajo del terapeuta, si la sesión fue útil. En una escala de 1 a 10, cada ítem, nuestros alumnos obtienen 9 y 10 en esas escalas. Entonces, la psicoterapia no es un proceso largo, no es un proceso difícil. Más bien creo que eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Nos preguntan que por qué, que cómo hacemos en este tipo de circunstancias cuando tenemos a niños o adolescentes que no hablan con nosotros por timidez. La pregunta es, ¿de dónde viene la idea de que el chico debe cambiar la timidez? ¿Quién? ¿Proviene de una necesidad del terapeuta o de una necesidad de un modelo A ver, vamos a científico? hacerlo diferente. Ajá. Si es que venimos porque mi hija es muy tímida. No, no, ella está sola en Ah, no, sesión. olvídalo, no. Ajá, olvídenlo. Por eso, miren, nosotros nos ahorramos ese trabajo de intentar que los niños y adolescentes respondan. Pónganse en su lugar del adolescente o del niño. Están con un desconocido, un total desconocido, y pretendemos que nos hablen de cosas personales que tal vez solamente se quieran quedar ellos. Y la pregunta teórica para ustedes es, ¿a quién quieren que le tenga más confianza a este adolescente tímido? ¿Al terapeuta o a sus padres que convive con ellos todos los días a todas horas? La respuesta teórica es, debe tener confianza en los padres. Y no el Y terapeuta. yo como terapeuta no voy a usurpar una función parental que es la confianza. Por el contrario, si los citamos a los tres, Ahora sí. vamos a generar escenificaciones donde le digan a la chica, confía en nosotros, háblanos de lo que te pasa, dinos, te hemos visto muy triste. Y aquí generamos la confianza entre ellos tres. Ahí voy. ¿No? No, no Sí, claro. entre ellas dos, terapeuta y usuario adolescente, sino entre ellos tres. Es un problema, por ejemplo, el trabajar con adolescentes que no quieren hablar contigo.
¿no? Así de sesión uno, no, pues No quiero hablar. sesión dos, o sea, si de por sí no es un trabajo sencillo el organizar la información, menos es sencillo si el usuario no te la quiere dar. O sea, para que haya terapia, muchachos y muchachos, dicen los chicos del Mental Research Institute de la terapia central en el programa, que para que haya terapia tiene que haber necesidad de cambio y a ella le vale sombrilla tu terapia. Ahora, esta chica teóricamente se llama paciente. Ella no quiere hablar contigo, no quiere estar ahí, quiere estar en otro lado menos con la terapeuta. ¿Quién es la persona más interesada en resolver el problema de la timidez o cualquier otro problema? A esa persona debemos hacerla participar activamente. Dice Aldo, a veces nos mandan a los adolescentes como ropa de lavandería. Me lo dejas bien, obediente y me lo regresas a la casa. Y el trabajo no es así. Quienes desarrollan esa competencia en sesión son los padres. Dice Aldo, ¿cómo le dicen a los papás que deben ir ellos y no el usuario? Pues así. Ah, facilito, ¿eh? O sea, en la llamada telefónica, yo les digo, ¿saben qué? Porque desde la llamada telefónica empiezas a planear el caso. Me dicen, oye, quiero una consulta. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿para quién es la consulta? Ah, pues para mi hija adolescente. ¿Cuántos años tiene? 17 años. Oye, ¿y ella quiere venir a terapia? No. Ah, ok, muy bien. Y yo aquí pregunto, ¿quiénes viven en tu casa? ¿No? O sea, ¿quién es bien cochambroso? ¿Y el papá de la niña? Ah, pues sí, vive con nosotros, vivimos nosotros tres. Ok, muy bien. Yo lo que les digo es, hemos encontrado que para el trabajo con adolescentes es mucho más sencillo el tener, al menos en un principio, una sesión de evaluación de terapia familiar, que yo ya sé que voy a hacer toda la terapia familiar, pero yo les digo la evaluación. Entonces quiero que vengan tú, tu esposo y la niña, al menos a la primera sesión. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque el terapeuta soy yo. O sea, no es de, te mando hoy a la niña y luego vengo yo y luego olvídenlo. No, no tiene mucho sentido. Y dice Lore, ¿qué pasa si la terapeuta da la indicación de que vaya toda la familia, pero la familia se niega a ir con los integrantes que se requieren? ¿Puedo atender primero a la familia parcial y luego citar a la familia total? Pues, Miren, es cuestión de que tengan en la mente qué modelo van a usar. Si ustedes están necesitando a la familia para intervenir, le vamos a cobrar una sesión que va a ser parcial e incompleta. Deben tener eso en la mente. Lo segundo es, yo personalmente, eso lo hablo por mí, soy radical. Si la familia no me da los elementos para trabajar, yo no trabajo. No me gusta cobrar sesiones que no van a resultar y así efectivas. se lo dice, ¿eh? O sea, si Sí, de no literal. te quiero cobrar una sesión que no te va a servir, vengan todos. Porque O, la, claro. ajá. O es todo o nada. O trabajamos con estas condiciones o no trabajamos. Porque luego la familia va a seguir disfuncionando y van a decir, la psicóloga es chafa, la psicóloga no sirve. Pues claro, no está la familia completa, lo que estamos necesitando. Ok, muy bien. Entonces, queremos resolver el motivo de consulta, muchachos y muchachos. Entonces, ¿cuál es la información que tenemos? Como ya lo vimos en los casos que hemos estado revisando aquí, la estructura, ¿no? O sea, cómo se compone el olón parental, precisamente cómo se llevan los papás, ¿no? ¿Cuál es la relación de los papás con la hija, en este caso? Y si hay una abuela, por ejemplo, porque por ahí vi en los comentarios, ¿cuál es la relación de los papás con la abuela, Y de de la la abuela con abuela. la niña? La abuela tiene más participación que los papás, ¿no? La abuela descalifica, por ejemplo, a los papás. Los papás andan de vacaciones siempre y la abuela es la que se hace cargo de la niña. Es decir, ¿quién facilito para definir la estructura? ¿Quién tiene el poder y quién juega en el equipo de quién? Fácil. Realidad familiar, ¿cuáles son los significados importantes para la familia? Por ejemplo, aquí la timidez, ¿no? Que también está relacionado con el síntoma, que es el motivo de consulta. A lo mejor los papás son dos papás muy extrovertidos y la niña es una niña tímida. Y pues para ellos el ser extrovertido es muy importante. Entonces, son 3 puntos que ustedes tienen que ver, sencillito, ¿no? Estructura, realidad familiar, síntoma. Y por ejemplo, luego nuestros alumnos nos dicen, oye, ¿sabes qué, Jorge, Carla? El libro tiene 11 técnicas, o sea, el libro base que usamos para nuestros cursos tiene 11 técnicas y 30 subtécnicas. Wow. Todas son útiles, ¿no? Y todas las revisamos en el diplomado, por Órale. supuesto. Y Pero hay que revisarlas, pero ya se te quedas diciendo, no hay muchachas y muchachos, o sea, no hay un ser humano capaz de tener 30 técnicas aquí en la cabeza.
No lo hay. O sea, sería absurdo que nosotros le dijéramos a nuestros alumnos, a ver, Memoriza todas. de las 30, ¿cuál vas a usar ahorita? ¿No? O sea, porque tienes que tomar las decisiones en 2 segundos. Sí, claro. 30 subtécnicas no es posible para ningún ser humano, para ningún terapeuta. No existe ese terapeuta. Y van a decir, bueno, pues entonces, ¿cómo le hago? Y si vamos de 30 nada más a 3, 3 si se pueden, si te las puedes aprender, ¿no? Que son las preguntas circulares que ya estaba usando Carla aquí de, ¿cómo escuchas que tu esposo dice que tú estás loca? ¿No? ¿Cómo escuchas a la niña que tu papá dice que tu mamá está loca? Y ahí te das cuenta precisamente de la estructura, ¿no? Que hay una alianza entre la niña y el papá. Preguntas lineales, por ejemplo, que las usamos mucho más en el examen mental, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Lo has intentado? ¿Tienes el plan? Se llaman lineales porque la información viaja solamente en una dirección, Ahora, como lo hicimos hace rato con el caso de la planeación de morir. o esta pregunta de ¿en qué les puedo ayudar? Pues la información va toda para ti, porque todo es una pregunta circular de cómo escuchas que tu esposo dice que estás loca, pues ya la intención es ver la relación entre los papás. Claro. Esa es nuestra idea. Escenificaciones. Fácil. Hay que ordenar a los miembros de la familia que hablen entre sí. ¿Cómo tú hiciste, no, Carla? A ver, hablen. Hablen de cómo llevarse mejor. Le dijimos también a ella, hablen de cómo tu esposo te puede dar respeto en este momento. El respeto, por ejemplo, es parte de la realidad familiar, que es un significado importante. Y las iluminaciones, que son evidenciar los errores jerárquicos, ¿no? Que es esta de, es que mi hija no me hace caso. Y él le va a decir, pues es que tú estás loca. Y aquí Carla, Siempre le llamas a tu esposa loca enfrente de tu hija. cuando le quiere poner límites, entonces ya evidenciamos cuál es el error estructural y eso genera cambios muy rápido. No hay mañana aquí en este tipo de terapia. O sea, los cambios, no hay tareas, no hay de que vayan al parque, se lean, nada. No. Los cambios se generan aquí, en vivo, enfrente de mí. Luego dicen los chicos que los terapeutas sistémicos somos medio psicóticos porque decimos, si no lo veo, no existe. Y en efecto, o sea, si yo no lo veo, no existe y no puedo corregir lo que no he visto. Muy bien. Entonces son 3 técnicas, 3 subtécnicas, ¿Qué 3 tal si las técnicas. ejemplificamos con un caso? Mira, aquí una chica dice, ¿qué pasa si una familia va con 2 hijos? Que se llevan muy mal entre ellos dos, pero Ujú. también se llevan muy mal entre los padres. Hay falta de armonía de los padres hacia los hijos, entre los hijos y entre los padres. Entonces, fíjense, si lo pensamos en olones, ellos se llevan mal. ¿Ah? Ellos se llevan mal y como familia se llevan mal. Hay una falta de armonía en toda la familia. Dice, ¿es correcto usar las preguntas circulares? Claro, es correcto. Podemos usar la técnica que tú desees, con la que tú desees intervenir es científicamente correcta. Lo que vamos a pensar después es qué quiero lograr. Si yo circulo la información sobre la falta de armonía, ajá, voy a conocer la perspectiva de todos. Si yo, por ejemplo, ilumino la ausencia de armonía, voy a hacer que les caiga como un balde de agua fría que todos están disfuncionando. Pero, ¿qué crees? O sea, no hay una familia donde todos estén peleados con todos, ¿eh? Alguien que se lleva bien, Siempre hay aliados, por ejemplo, o aquí. mejor, El papá a lo mejor es aliado de la hija y el chavo es aliado de la mamá. Yo creo que por ahí va más un poquito, todo tiene que ver con congruencia. Miren, por ejemplo, no importa la familia que sea, o sea, así de, a ver, ¿qué quieren ustedes dos del futuro de sus hijos? Hablen. Una escenificación. Se empiezan a pelear. Así de, es que tú eres una persona muy inútil, le dice el papá a la mamá, ¿no? Y ella le va a decir, y sí, tú eres un estúpido. Y sí, y yo no sé por qué me casé contigo. Y yo tampoco sé por qué me casé contigo y por qué me esta embaracé. forma de conversar les ayuda para que sus hijos logren estar bien, tener No, metas, pues no. ¿Qué sienten ustedes cuando sus papás se pelean así? pues mal. O podemos hacer una No da intervención miedo. sumamente cercana. Le podemos iluminar y decir a los hijos, ya vi por qué ustedes se pelean tanto, lo aprendieron de ellos dos. Eso es una coparticipación cercana. Es una iluminación, Ah, ¿no? una iluminación.
con elementos lingüísticos súper cercanos. Palabras, ¿no? Palabras. Ajá, cercanas. Es muy sencillo hacer terapia familiar. Realmente creo que es de las terapias más sencillas de todas. Es más, Es correcto usar las preguntas circulares, sí, son correctas. nosotros pensamos que es más fácil hacer terapia familiar porque la cosa es en vivo que trabajar con una persona A solas. a solas. Que nos relata cómo se comporta la familia, ¿no? Así esta persona estaría diciendo, es que mi esposa me dice que para qué se casó conmigo y mis hijos empiezan a pelear, mientras yo estoy en el trabajo, me mandan mensajes, o un discurso anecdótico. ¿Y qué hace la terapeuta con las anécdotas? Pues te, Absolutamente nada. te las zampas, te las comes y ya, ¿no? Termina Ahora, con el dolor de cabeza con el que iniciamos el webinar de hoy. entonces, ahora, ¿cómo trabajamos con una terapia individual? Vamos con una chica, ¿no? De 35 años. Este es otro, es solo uno de los modelos que manejamos en el diplomado, que es la terapia centrada en soluciones. Y esta tiene el prejuicio teórico, es de Shazer, O'Hanlon y Wiener Davis, y dice siempre hay excepciones a los problemas, por muy graves que parezcan, todos los usuarios cuentan con recursos y habilidades personales. Entonces miren esta animación, problema, problema, aquí hay una excepción. Que esto es algo muy natural, ¿eh? Los usuarios llegan hablándonos del problema. Precisamente eso es lo que motivó la búsqueda de ayuda. Sin embargo, aunque el problema está muy de la fregada, todas las personas cuentan con recursos, con habilidades personales, con momentos en el que el problema no está presente en sus vidas. Y no nos importa el origen de los No problemas. nos O sea, a importa. diferencia de la terapia estructural, por ejemplo, que el origen de los problemas viene de los errores jerárquicos, aquí no nos interesa. Mm, mm. Si un niño, por ejemplo, se hace pipí en la cama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo no, nosotros preguntamos, ¿Qué sucede el domingo que no se hace pipí? ahora, desde Ahora, este modelo terapéutico, ¿cómo encontramos las excepciones? Ese puntito blanco en el discurso de los usuarios, debemos tener un oído súper educado a encontrar excepciones. Eso significa que el terapeuta tiene que asumir una postura optimista y estar al pendiente cuando nos diga un adjetivo, una experiencia, una historia donde no está el problema, ahí esa es la que queremos rescatar. misma situación que en la terapia estructural, aquí tenemos cuatro dimensiones, ¿no? Lo que queremos escuchar, situación problemática, ¿no? El problema, las excepciones, los recursos personales y cómo nos vamos a dar cuenta de que la terapia realmente ha funcionado. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aquí no tenemos objetivos predeterminados como en la terapia familiar estructural, sino únicamente nos enfocamos en qué es lo que quieren las personas que nos consultan, conductas observables, medibles, personales, que signifiquen la resolución del problema en cuanto a frecuencia, intensidad y cambio de perspectiva. También es bastante sencillo. Pero, ok, vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, ella le va a decir, ¿En qué te puedo ayudar? soy una persona que tiene mucha inseguridad y estoy en la peor época de mi vida. Fíjense cómo el discurso es súper pesimista, ¿no? Soy una persona muy insegura y estoy en la peor época de mi vida. Háblame de un momento de tu vida en que te hayas sentido un poco más segura y donde tal vez pienses que has estado en una mejor época que ahora. Pues hace como 3 años. Cuéntame, ¿qué ocurrió hace 3 años? Hace 3 años yo vivía en Guadalajara y pues no sé, platicaba con mis amigos, me gustaba comer bien, me gustaba correr, me gustaba salir a andar en bici. ¿Sí se dan cuenta cómo se revierte el discurso completamente? Otro ejemplo, fácil. Aquí ella va a decir, pregúntame, ¿En qué te puedo ayudar? ¿cuál es la situación? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que la terapia está funcionando, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Dice Carla. Ella va a decir, siento que en este momento estoy perdida en cuanto a mi vida. No sé qué hacer de mi vida. Estoy súper desorientado. ¿Cuál va a ser la primera cosa que vas a observar que nos hará saber que te vas encontrando? Que ya encontraste un poquito rumbo. Fíjense cómo siempre utiliza el lenguaje. Tiene intención de encontrar las excepciones. Ujú. La dirección, pues obviamente aquí nomás está la usuaria. Y tiene timing. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las palabras, estamos haciendo la intervención en el momento preciso, poquito después de que la usuaria acaba de verbalizarnos que se siente perdida. Claro. Entonces, muy sencillo también. Pero sencillo y efectivo. El libro tiene más de 40, este libro de En busca de soluciones tiene más de 40 formas de intervención y todas son útiles. Ah, mira, está padrísimo esto que nos comparten. Dice,
Cuando una persona en terapia individual te dice que su objetivo es adaptarse a los cambios que está teniendo en su vida, genial, ese es un discurso muy posibilitador. ¿Ah? Adaptarse a los cambios que está teniendo en su vida. Padrísimo, pues ahí lo primero que haríamos es halagar que está teniendo el deseo de adaptarse a su vida. ¿Cuál va a ser la primera cosa para saber que estás logrando adaptarte a tu vida? Dime, ¿cuál sería? Y yo puedo ser más discreto y preguntarle, ¿no? ¿Cuál sería la cosa más, la primera cosa, así chiquita, que nos dijera que te estás adaptando a los cambios en tu vida? Entonces, rápido. Pero que creen, el libro pasa lo mismo que con Minuchin. O sea, el libro tiene 40 formas de intervención y todas son útiles. Por ahí hay un libro hermoso, de Mark Beyerback, que tiene 200 tareas en terapia breve. Y Sí, van a decir, puta, me tengo que aprender las 200 para ver cuál le pongo a este usuario. Nosotros no dejamos tareas, o sea, nuestros cambios son en vivo, o sea, son aquí. Nada de que, llévate para tu casa algún no, ejercicio. cero, aquí en vivo. Cuando el usuario genera un proceso reflexivo de alto impacto, porque estamos usando los elementos lingüísticos significativos, entonces ya no va a necesitar tareas al salir de la sesión. Ha logrado una reflexión profunda que es detonada por preguntas que provienen de un modelo. Ok, muy bien. Y si vamos de 30 a solo 3 preguntas sobre excepciones, como la que acaba de hacer Carla de cómo era tu vida antes. Ujú. O como la pregunta de cuál va a ser la primera cosa que notaremos que nos hará saber que te vas adaptando a tu vida. ¿Vale? Sencillo, normalización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quitarle toxicidad al problema. Así, por ejemplo, si ella dice, me siento muy mal, tengo como una crisis de identidad. Y No, entonces, por ejemplo, aquí, te entiendo, le voy a poner Mayra, ¿no? Te entiendo, Mayra, todas las personas pasamos por estas crisis en algún momento de nuestra vida. Eso es normalizar, hacerle sentir que lo que está atravesando es algo natural y que no dura para siempre. ¿no? Y aquí un elogio. Y reconocerlo es el primer paso para salir de las crisis, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que saliste de las crisis? Entonces, nosotros no les podemos pedir que se aprendan 200 tareas o 40 formas de intervención, pero sí 3 técnicas. Excepciones, normalización y elogios, muy simples. Sencillito. Y el elogio creo que es una habilidad muy natural del ser humano cuando vemos algo bueno, algo que hizo la persona, que se ve diferente, que le ayuda. Decírselo es algo muy humano. Entonces, preguntas sobre excepciones, las detectamos o las construimos y las amplificamos. Fácil, ¿no? De este circulito blanco lo hacemos grande. Normalización de un problema grande lo hacemos chiquito. Y cuando las personas tienen logros, pues elogian. Muy sencillo. Te felicito por venir hoy a sesión, a pesar de que estés viviendo una crisis en tu vida. Wow. Wow, Es un terapeuta muy, muy positivo. sí. Ahora, muchachas y muchachos, viene la parte que a lo mejor no nos gusta tanto a los psicólogos porque somos fans de nuestros modelos terapéuticos, pero todos los psicólogos, todos los psicoterapeutas, al menos aquí en México, deben saber esto. Que yo les puedo decir, aquí les podemos decir Carla y yo, con mucho orgullo, somos el de los poquitos cursos, si no es que el único curso en México que maneja este tipo de información de las disposiciones legales que nos las trajimos Carla y yo de Secretaría de Salud, porque bueno, fuimos trabajadores de Secretaría de Salud y de allí nos las trajimos, ¿no? Dijimos, si operamos así en lo público, ¿por qué no hay que hacerlo en lo privado? Y luego compartirlo con los alumnos para que ellos también operen de acuerdo a las disposiciones legales en México. Y guardé la pregunta de Angie, guardé el caso de Angie, porque ahorita vamos a hablar precisamente de algo legal que está muy asociado a esta pregunta que nos haces, Angie. Lo primero es que cualquier consulta de psicología y psicoterapia debe contar con ciertos requisitos legales. Lo primero es tener un aviso de funcionamiento de acuerdo a la Ley General de Salud. Este aviso se tramita en línea. Ustedes pueden googlear DigiPris. O Digipris, ajá, Ajá, y vamos a necesitar un RFC, su firma, que obtienen en el SAT. exactamente, y con esos
un domicilio, Título y cédula. su cédula, porque se las van a pedir, el número de su cédula. Con eso pueden hacer un trámite. Más o menos se tarda unos 20 Tú minutos. tramitaste un aviso de funcionamiento para Sí, nosotros. más o menos unos 20 Vamos a una clínica minutos. nueva en 25 minutos, 20 eh, minutos. con esos documentos. Si ustedes no tienen su RFC, entonces deben tramitarlo en el SAT. Ya, ni modo. No son figuras persecutorias en absoluto, no se preocupen. Lo que queremos es tener un documento que nos otorga la Secretaría de Salud a la vista de nuestros consultantes. Esto significa pues que nuestro establecimiento opera de acuerdo a las legislaciones en materia de salud en México. Mucho ojo, ¿eh? Nuestra cédula nos protege en el territorio mexicano únicamente. No tenemos autorización para trabajar en otros países a menos que tengamos Una cédula de ese país. una cédula del país. Así que solamente podemos trabajar en México, aunque actualmente se usa mucho que las sesiones sean en todo el mundo, pues legalmente no es lo correcto. Ok, entonces tramiten su aviso de funcionamiento. Facilito. Métanse a Digipris y la página es autogestiva. Y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ustedes deben, los usuarios deben firmar un aviso de privacidad antes de comenzar con cualquier consulta. Todos los psicólogos y psicoterapeutas debemos seguir la norma 004 del expediente clínico. ¿En qué consiste el expediente clínico? Bueno, pues muy fácil. Es aviso de privacidad, que es el documento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El consentimiento informado, es decir, todos los usuarios deben autorizarnos por escrito que podemos intervenir con ellos cuando se trata de menores de edad. Los papás o los tutores deben firmar este documento. Número 3, Notas clínicas, la historia clínica, por la historia ejemplo, clínica. que en general debe recabar, no recaben datos así de hobbies, anamnesis completa. Aunque hay algunos modelos en psicoterapia que lo hacen, para el modelo sistémico no son relevantes, no son útiles. Lo que debemos recabar es examen mental, el motivo de consulta. Situaciones de riesgo. Sí, claro, ahí está en el examen mental, ahí lo abarca, luego el motivo de consulta, luego describir qué hicimos durante la sesión con lenguaje técnico de acuerdo al modelo, un diagnóstico que proviene del DCM o de la CIE-11, un pronóstico, un plan de tratamiento y ustedes firmarán esa nota clínica. ¿Qué le está dando las notas? En general, esos documentos son los que debe tener el expediente clínico, salvo algunas situaciones que son de índole orgánica, incluiremos otros. Ahí les va otra vez. Entonces son aviso de privacidad, consentimiento informado, historia clínica, notas clínicas y otros documentos. O sea, todos los usuarios deben tener un expediente. ¿Cómo se hace un examen mental? Esta es una pregunta súper No, pues difícil de ajá. contestar porque es muy amplia, pero nosotros les podemos decir que no usamos un formato. Todo lo que hacemos en psicoterapia 13 es clínico. Entonces hacemos una entrevista basada en observación y en escucha y en preguntas. Ajá. Habitualmente no usamos formatos. Ahora, no se me preocupen, ¿eh? O sea, miren, hay una estadística del Observatorio Nacional de Salud Mental que dice que 1 de cada 100 mexicanos tiene un problema grave de salud mental, que coincide, por ejemplo, con una estadística que nosotros tenemos de nuestros expedientes. Nosotros tenemos cerca de 1,600 expedientes y tenemos 160 hojas de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que el 10% de los pacientes que ustedes atiendan van a requerir de un examen mental y hojas de referencia. Los otros 9 no. O sea, los otros 9, el examen mental está en condiciones normales y podemos enfocarnos en nuestro proceso terapéutico, pero sí va a haber casos en los que ustedes deban, por ejemplo, utilizar el examen mental y hacer uso de las disposiciones legales. Ahorita hablamos de eso con mucho gusto para ustedes. Norma Oficial Mexicana 005 que establece los requisitos mínimos para la infraestructura y equipamiento de los establecimientos para atención médica de pacientes ambulatorios. Eso está regalado también. O sea, ¿no? ¿Qué nos piden? Nos piden una silla para ti, una silla para el terapeuta, nos piden un escritorio, un mueble para escribir y un mueble para guardar los expedientes. Y en el caso de que hagas terapia de grupo, terapia familiar, pues que tengan las sillas suficientes, punto. Y un baño. Eso es no, algo que también se pide en la legislación, que haya un baño y que muchos nos preguntan esto, ¿puedo tener el consultorio en mi casa? Pues no es lo ideal, pero sí se puede. sí se puede, no hay algo que lo prohíba, mientras tenga estas Y características. aviso de funcionamiento, ¿no? Claro. La norma oficial mexicana 024 de los sistemas de información para las sesiones en línea, porque las sesiones en línea también están reguladas, o sea, no vas conectarte por WhatsApp, tienen toda una infraestructura que nosotros también abordamos en nuestros cursos, por supuesto.
Y la NOM 047 del grupo etario de 10 a 19 años, en donde el terapeuta se vuelve un guardián, por ejemplo, de la salud de los chicos de esta edad y debe ver, por ejemplo, que el chico esté bien en cuanto a su alimentación, que vaya a la escuela, que no corra riesgo de consumo de sustancias, y ya empezó su sexualidad, su vida sexual y su ambiente familiar. Búsquenlo como acrónimo HEADS para que lo recuerden y van a recordar hacer preguntas respecto de esas áreas. Como cabezas en español. Consulte la NOM 047 y ahí está este acrónimo también. Ahora, esta diapositiva es de Carla Fernández Cabrera, la explica padrísimo y es... Que precisamente guardé aquí una pregunta de Angie que dice, ¿qué pasa con un usuario que tiene trastorno límite y que disfunciona con su familia porque, pues obviamente tiene características de trastorno límite, nunca está de acuerdo con lo que dicen hacer en familia? Bueno, recuerden esto, cuando nosotros iniciamos sesión, habitualmente los usuarios nos van a dar un motivo de consulta muy natural. Como quiero encontrar la paz, quiero mejorar mi vida, quiero estar mejor con mis hijos, en fin, ¿no? Cualquier discurso que es, entre comillas, normal y alcanzable. Pero puede ser que a lo largo de la sesión detectemos algunos elementos lingüísticos que deben activar nuestro semáforo en amarillo. Ajá. Esos elementos lingüísticos tienen que ver habitualmente con 3 situaciones de riesgo: urgencias psiquiátricas, consumo de sustancias y violencia de género. Les voy a poner un ejemplo de cada uno. El usuario que me dice que se quiere morir y que va a comprar Vicodin, dijo, Ajá. y que si no le va bien en la sesión, ahorita saliendo, lo va a comprar. Esa es una urgencia psiquiátrica que tiene que ver con el suicidio. Otra urgencia psiquiátrica es cuando te dicen, quiero matar a mi esposo, ¿no? O quiero ir a, ¿cómo? Que este caso que tuvimos que fue muy impactante, de ya sé dónde vive el ex de mi esposa, que le manda mensajes en la noche y se mensajean, ya sé dónde vive, ya sé dónde Y trabaja, ya sé que lo quiero matar. ya compré un bat para irle a dar en su madre. Ajá. O sea, Esa es una urgencia psiquiátrica que tiene que ver con el homicidio. El consumo de sustancias. Hay personas que lo naturalizan mucho porque estamos en una cultura donde el consumo es natural y habitual. Pero si alguien te dice consumo alcohol, tabaco, sustancias ilegales, es una situación de riesgo que requiere una valoración inicial. que requiere de una valoración básica, que hay una valoración que todos los psicólogos debemos saber hacer y una valoración especializada que saben hacer los adictólogos como Carla Fernández. Entonces, Y violencia de género. La violencia de género tiene que ver con que la usuaria te diga, sí, vivo violencia de género. Mi pareja me ha golpeado, me ha jaloneado, me humilla, me amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, para estas 3 situaciones es muy recomendable que hagamos una evaluación laxa de acuerdo a nuestros conocimientos y al final de la sesión hagamos una hoja de referencia. Esta hoja de referencia pues debe de ir dirigida habitualmente a un psiquiatra, en el caso de urgencias psiquiátricas, a un adictólogo, a un CIJ, a un MK, donde se puede hacer una evaluación especializada en el consumo, o bien a institutos estatales de las mujeres en el caso de violencia de género. Más o menos así tienen un panorama general de a dónde deben referir y usar legalmente esta hoja de referencia, que es una hojita que va a contener los datos generales del usuario, los hallazgos clínicos que puedan describir ampliamente qué es lo que nosotros encontramos en la sesión, y finalmente el terapeuta decidir si este usuario está en condiciones mentales o físicas de ir por su propio pie, o si es mayor de edad para recibir esta indicación o amerita una ruptura de la confidencialidad. Y hay que llamar al contacto de emergencia. Hay que llamar al contacto de emergencia. En el caso que nos comenta Angie de que tiene un usuario con trastorno límite de la personalidad, lo primero que necesitamos para trabajar con él, si ya tiene el diagnóstico, es una hoja de referencia por parte de su médico, donde sepamos con mucha precisión cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico.
Una vez que recibimos esa hojita de referencia, podemos comenzar a trabajar con él. Es normal que un trastorno límite disfuncione en la familia, totalmente esperado, porque tiene un trastorno límite. Todas las comunicaciones entre profesionistas del área de la salud tienen que ser por escrito. Todas, Sencillo. sí. O sea, no hay de que, oye, Carla, te voy a mandar un... No, Aunque seamos colegas muy cercanos, que nos llevemos muy bien, todas las comunicaciones deben ser por por escrito. escrito. Y esto no lo estamos sacando de la manga, ¿eh? O sea, no es tampoco es un desarrollo personal, no estamos encontrando el hilo de Ariadna. Aquí están las normas oficiales que lo dictan, ¿no? La 025 de psiquiatría, la norma 028. Estos documentos están en línea, los pueden buscar ahorita saliendo del webinar. Métanse a la página del DOF, del Diario Oficial de la Federación aquí en México, y ahí están. La NOM 028 de adicciones y la 046 de violencia. Es así, súper sencillo. O sea, son normas esenciales que deben revisarse en todos los cursos de psicoterapia, pero pues desafortunadamente no es así. Luego, por ejemplo, en el TikTok los colegas se enojan con nosotros y nos dicen, oigan, es que ustedes tienen un modelo muy médico de atención, tienen un modelo muy, como que se va mucho a lo legal, todos deberíamos irnos a lo legal. Amamos la psicoterapia, de veras, vivimos para la psicoterapia, desayunamos psicoterapia, comemos psicoterapia, cenamos psicoterapia, nos vamos a dormir pensando en la psicoterapia, nos Y levantamos pensando en eso. si vamos a hablar de personal médico, porque así lo maneja la Ley General de Salud, el personal médico son psicólogos, psiquiatras, médicos, urgenciólogos, anestesiólogos, nutriólogos, enfermeros, cualquier Profesionista de la salud. profesional de la salud es llamado en la Ley General de Salud médico. Así que estamos obligados a cumplir con ello y porque somos científicos, al igual que otras carreras y otras ciencias. Pensamos que la psicoterapia está a la altura de cualquier otra profesión en salud, definitivamente. Si es una urgencia, pero es menor de edad, ¿qué más hacer? Sin duda, en un usuario menor de edad hay que romper la confidencialidad sí o sí. Aquí tenemos dos caminos. O conservamos la confianza que hemos ganado con el menor de edad o lo ponemos a salvo. Ajá, porque a lo mejor al romper la confidencialidad, un poco de la confianza que hemos obtenido se va a ver eh, lastimada, pero aquí en las situaciones de riesgo recuerden que el tiempo es oro y que no podemos garantizar la evolución favorable de un caso, sobre todo en menores de edad, si no tiene alguien que lo cuide de manera cercana. Con nosotros está una hora, con su familia está Toda la el resto vida. de la vida. Que, por ejemplo, aquí la chavita dice, es que probé la marihuana. Rompemos Sí, claro. confidencialidad. O sea, valoración básica de consumo de sustancias, romper confidencialidad y hay que referir a un adictólogo. Ustedes van a decir, pero nomás fue una probadita, nomás fue un churrito, sí, pero a lo mejor fue la probadita y después acuérdense que siempre las situaciones de riesgo, muchachas y muchachos, escalan, o sea, nunca van para abajo. La violencia, las urgencias psiquiátricas y el consumo de sustancias siempre van para arriba, o sea, nunca hacia abajo. No desaparecen así como por arte de magia. Requieren de una atención especializada. Dice una chica, ¿qué pasa si es una mujer violentada que no quiere dejar a su esposo? ¿Está bien? La que vamos a referir, siempre le preguntamos, respetando sus derechos humanos, a esta mujer, ¿quieres que te acompañe algún familiar o alguien cercano a ti a la institución donde te voy a mandar? ¿Le puedo llamar? Ajá. O prefieres ir por tu propio pie? Esto lo hacemos, es un procedimiento recomendado por los derechos humanos y porque cada mujer tiene su propio proceso de denuncia o de no denuncia, el cual debemos respetar. Y hemos incluido en el diplomado en terapia familiar un apartado que habla específicamente de violencia de género. Desarrollamos un instrumento que se llama psicopatograma para evaluar el grado de severidad de la violencia y saber qué hacer, a dónde tenemos que referir con precisión. Ajá. Son tres instrumentos, ¿no? Que tenemos ahí en el diplomado. Uno que es el examen mental para psiquiatría y en general una integración de una batería de pruebas muy chiquitas, muy pequeñas para el consumo de sustancias y un psicopatograma que desarrolló Carla que es para evaluar la violencia de género. Dice Oscar, ¿qué pasa cuando un usuario está levemente alcoholizado, levemente Ahí alterado? tú eres experta en eso. En un caso así, no se inicia terapia cuando se están separando por este motivo precisamente.
Eso es algo que sucede con mucha frecuencia. El usuario puede llegar levemente alcoholizado con algún consumo de cannabis, etcétera. Sí podemos hacer la entrevista, pero al final de la primera entrevista debemos enviarlo a la evaluación especializada. Siempre es un procedimiento muy recomendado. Paso 1, evaluar al esposo consumidor. Ese sería el primer paso. A partir de la valoración inicial, la terapeuta podrá definir si es conveniente una modalidad de pareja, una modalidad individual o una Familiar. modalidad familiar. Pero siempre el paso 1 es evaluar. Ok, muy bien, chicas. Entonces, aquí están las normas oficiales mexicanas y la evaluación del riesgo siempre se da en general en cuanto a la frecuencia, es decir, qué tan frecuente es y la intensidad. Lo que hizo Carla con la entrevista con este chico. Y obviamente nos apoyamos de los criterios diagnósticos de DSM y de sí, no se los tienen que saber de memoria todos. Hay puntos muy específicos con respecto de cuáles son los trastornos más comunes que Que nos ayuda mucho a contestar la pregunta de Lore. Dice, tengo un usuario que sufre estrés postraumático, COVID. ¿Es necesario romper la confidencialidad en esta situación? El usuario tiene 33 años. La pregunta es, ¿qué tan frecuentes son sus síntomas? ¿Qué tan intensos? Y si estos síntomas de estrés y ansiedad ponen en riesgo su vida o la de un tercero. Si ponen en riesgo su vida y la de un tercero, sí sí, hay que romper confidencialidad. Si sus síntomas no ponen en riesgo a él o a un tercero, no rompas confidencialidad. tiene las condiciones mentales, él solito puede ir al psiquiatra, ¿no? Ok, muchachos, entonces nuestra meta aquí en este webinar y en todo lo que hacemos es esta frase de este término de Scott Miller, que es deliberated practice, que es intervención deliberada, conocer las intenciones de cada una de tus preguntas y saber qué es lo que quieres lograr. Tener la capacidad de predecir los resultados de tus intervenciones y saber qué hacer si no te sale muy bien. De hecho, Scott Miller dice eso. Él dice que la diferencia entre un buen terapeuta y un terapeuta que no es tan bueno es el que tiene la capacidad de reflexionar con respecto de sus intervenciones. Queremos ofrecer un marco teórico de referencia, ya sea legal o clínico o terapéutico, simple pero efectivo. Y que ustedes logren la autosupervisión. Eso es una de las cosas más importantes de cualquier entrenamiento. Cuando ya no tenemos supervisión y ya nuestro entrenamiento culminó, entonces debemos tener esa capacidad de autoobservarnos. Y ahora no se preocupe. Ok, resumen, ¿no? Entonces tenemos aquí conciencia terapéutica o deliberated practice o la intervención deliberada, organizar el discurso de los usuarios para atenderlos con modelos terapéuticos con una intervención deliberada. O conocer los criterios diagnósticos de DSM y de CIE para poder atender las obligaciones legales y una vez más hacer intervención deliberada. ¿Cómo sabemos que somos efectivos? Aquí también les dejamos esta escala de evaluación precisamente de Johnson, Miller y Duncan, que es un instrumento de evaluación estandarizada. Y por ejemplo, les decimos a nuestros alumnos, no se preocupen, ¿eh? O sea, porque siempre armamos un grupo de WhatsApp para las cuestiones administrativas y hay alumnos, por ejemplo, que después de 5 o 6 años, de repente escriben en el grupo, oye, Jorge, oye, Carla, tengo este caso, ¿qué hago? Y ya, entre todo el grupo le ayudamos. O inclusive, por ejemplo, nuestras alumnas, no sé, ya egresaron del diplomado o están tomándolo y de repente nos dicen, oye, Jorge, oye, Carla, este, tengo una duda con un usuario, ¿no? Y como los modelos son tan sencillos y tan prácticos y tan específicos, nos agendamos una llamada de 15 minutos y en 15 minutos hacemos una supervisión que creo que desde otros modelos terapéuticos podría tardar 1 hora o 2 horas o 3 horas, ¿no? Y cobrar caro a los alumnos. Para nosotros eso no tiene mucho sentido. Siempre cuentan con nosotras. Inclusive, por ejemplo, también luego nos dicen, oye, tengo una duda con respecto de cómo poner mi consultorio, ¿no? ¿Cómo le hago para tramitar el aviso? También cuentan con nosotras. Inclusive luego les decimos, si es una urgencia, si así ya estás con el paciente ahí, mejor póngalo en el grupo y ahí está, por ejemplo, Carla, yo, Las Monse maestras, García, Liliana Liliana Martínez, Martínez, Diana, Concepción. Angélica Islas, o sea, todas las maestras están en los grupos y todas apoyan a nuestros alumnos definitivamente. Queremos empezar a concluir el webinar, muchachas, invitándolas al 80 Diplomado en Terapia Familiar. Tenemos 80 generaciones, esta sería la generación número 80. Es un curso que tiene más de 15 años estando vigente en Latinoamérica y en México.
Estas son las distinciones de nuestros cursos, que es un aprendizaje profesional, práctico, y nos gusta que vengan a nuestros cursos y se diviertan, ¿no? Que se la pasen bien. Michael White por ahí, que es un terapeuta familiar australiano de la terapia narrativa, dice, no necesitas estar serio para ser serio, nos gusta que nuestros alumnos digan, qué chido que ya es sábado, me voy a conectar, qué padre que ya es día del diplomado, en lugar de, qué hueva, ya pagué la mensualidad, pero bueno, pues ya voy a la mitad. Nos gusta que nuestros alumnos digan, ya me quiero conectar porque hoy es sábado. Somos el único curso en México, o de los poquitos, que realmente toca las obligaciones legales y el diagnóstico clínico. Y somos de los poquitos cursos también que ofrecen práctica clínica con familias y pacientes individuales reales. Tenemos una frase que dice, si no lo puedes aplicar, no sirve. Para nosotros es muy importante que ustedes demuestren en una práctica clínica real que lo que aprendieron es efectivo. Y también que vayan aprendiendo desde la sesión 1, que puedan trasladarlo a sus contextos laborales desde la sesión número 1. No hay sesiones de relleno. O sea, no nos gusta perder su tiempo ni el de nosotros. O sea, no hay sesiones de relleno, no hay información de relleno. Aquí les va el contenido del curso. Tenemos un módulo de bases teóricas que no son tan teóricas porque son, digamos, como los arcanos epistemológicos que los aterrizamos en la práctica clínica. Dos modelos estructurados de la terapia sistémica, la terapia estructural que vimos hoy y el modelo de la terapia central en el problema del Mental Research Institute. Cuatro modelos postestructurados, terapia colaborativa, terapia centrada en soluciones, terapia narrativa y equipos de reflexión. Y obviamente, como cualquier curso decente en psicoterapia, tenemos un diagnóstico clínico de las situaciones de riesgo, obligaciones legales y práctica clínica supervisada. ¿Qué les va la información del curso? Está dirigido exclusivamente a psicólogos, pasantes de psicología y estudiantes de psicología. No aceptamos contadores, no aceptamos arquitectos, no aceptamos ninguna otra profesión que no sean psicólogos. Por ahí, por ejemplo, pueden ver alguno que otro médico familiar, una enfermera, obviamente con sus restricciones en cuanto a la práctica clínica. Va a durar del sábado 22 de junio al 21 de junio de 2025. Es un curso de 13 meses que es el mínimo que nosotros necesitamos para entregar un entrenamiento completo en terapia sistémica y en psicoterapia. Y el horario de asistencia es de 2 sábados al mes, de 9 a 16 horas. Es 100% virtual, como en un espacio como este, a través de videoconferencia Zoom, y tiene valor oficial a través del Hospital General Pachuca, de Secretaría de Salud a nivel nacional en México. Es decir, con esta constancia ustedes pueden ejercer como terapeutas familiares y atención psicológica y psicoterapéutica individualmente en todo México, cumpliendo con las disposiciones de Secretaría de Salud y de Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es el precio del curso? El costo normal es de 2,500 pesos, de 13 mensualidades de 2,500 pesos, pero les ofrecemos una beca en conjunto con el hospital y Secretaría de Salud de 13 mensualidades de 1,600 pesos, realizando transferencia, pago electrónico, depósito en efectivo por la primera mensualidad en su inscripción de 1,600 pesos. No cobramos inscripción prácticamente. La fecha límite de inscripción con beca es el sábado 15 de junio de 2024. De obsequio con su inscripción, muchachos. Todos los documentos esenciales del expediente clínico y todas las videograbaciones del curso para ustedes de manera permanente. Aquí hay los datos de contacto que los voy a poner ahorita en el chat para que puedan llamarnos por teléfono o puedan encontrar precisamente en este sitio web la presentación de hoy, la grabación, etcétera, etcétera. Y obviamente, bueno, pues aquí están las referencias Nos preguntan por el costo, 1,600 pesos con beca, 1,600 pesos, 13 mensualidades de 1,600. Sus mensualidades siempre van a ser, nunca van a subir ni a cambiar de precio y no hay que pagar nada extra. No hay costos adicionales. No hay costos adicionales. Nos gusta mucho esta filosofía, muchachas y muchachos, de lo que ves es lo que hay, así, francamente. Aquí les van los datos de contacto para todos. Nos preguntan si hay maestría en terapia familiar. No, es un diplomado, no contamos con maestría, pero está ampliamente diseñada mejor que una maestría. Sí, claro. Se los decimos con mucha humildad, pero tenemos alumnos con maestría que nos dicen, esto no lo vi en la maestría, lo estoy aprendiendo ahora. Así que es un diplomado con valor oficial. Pueden ejercer como terapeutas familiares y en psicoterapia individual cumpliendo con disposiciones de Secretaría de Educación Pública y de Secretaría de Salud. Muy bien, muchachas y muchachos, también
seguro que estuve en contacto con todas y todos ustedes. Gracias por sus mensajes de confirmación. Si tienen alguna duda, también me pueden escribir a mí al teléfono personal. No se extrañen, por ejemplo, si lo contesta Carla también. Es un teléfono que tenemos en conjunto. Así que, colegas, mil gracias por el favor de su atención, las respuestas a sus preguntas de si debo referir cuando la menor de edad es abusada sexualmente. Sí, hay Sí. que romper confidencialidad, sí hay que mandar a una evaluación, aunque se consuma poquito o esporádicamente o solo cuando se necesita, sí hay que mandar a una valoración. Y nos vemos en el grupo 80. Los esperamos como alumnos. Un abrazo a todas. Excelente sábado. Que pasen muy bonito fin de semana y esperen la grabación que estará disponible pronto para ustedes. Que pasen bonito sábado y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, maestra, Gracias. Chacho, maestro. gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge, Gracias, Carlos. Jorge. Gracias, Carla. Gracias, gracias.